Muy buenos días, ¿qué tal? Desde la Universidad Iberoamericana de Paraguay los saludamos. Estamos muy contentos por seguir compartiendo estas clases espejos que lo hacemos a partir del 2018 ya. Y bueno, un gusto escucharlos. Ok, muy bien. Les pregunto si ahí están viendo nuestra presentación. Sí, se ve. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, nuestro curso de evaluación y medición de la función es un curso en el que hemos construido diferentes conocimientos en base a todo lo que tiene que ver con los procesos de actualización en fisioterapia en torno a la medición de la función de todos los pacientes dentro de un contexto. Dentro de la universidad lo trabajamos dentro de un modelo de análisis muy único y exclusivo desde donde manejamos todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, con lo vivencial, basado en todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal humano. En torno a eso, nosotros el día de hoy, dentro de esta hermosa clase en espejo que vamos a tener, queremos compartir, ¿cierto?, el desarrollo de una vivencia, de un caso clínico construido en base no a simples criterios, sino a eso, a lo vivencial del paciente y a lo que puede trascender dentro de la disciplinaridad que marca una persona en el contexto de la fisioterapia. Para ello les quiero presentar a mi estudiante Manuel Pulido, un destacado estudiante de la universidad, el cual pues nos va a mostrar el día de hoy eso. Adelante, Manuel. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Pues como ya mencionaba la profe, yo soy Emanuel Pulido, en este momento estoy estudiando fisioterapia, exactamente estoy en cuarto semestre, próximo a empezar mis prácticas. Perfecto, muy bien, pues como mencionaba la profe, vamos a socializar un caso clínico, ¿cierto? Yo les voy a poner un poco en contexto de dónde surgió el análisis y la evaluación de la condición de salud de esta persona en particular. Como tal, este fue un caso que se analizó en la clase de patokinesiología. Les voy a poner un poco en contexto de qué es la patokinesiología. Me tomo el momento de leer. La patokinesiología, como dice la pantalla, es la ciencia clínica diferencial de la terapia física. Es el estudio de la anatomía, fisiología y cómo ellas se relacionan con las alteraciones del movimiento corporal humano. Presenta una base teórica suficientemente amplia para afrontar la explicación racional de los desórdenes del movimiento humano. Siguiente, por favor. Perfecto, muy bien. Para comenzar un poco esa definición con las directrices que nosotros manejamos aquí en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, pues nosotros contemplamos este modelo, este esquema de análisis de movimiento. Este esquema realmente pues es un modelo integral en la medida que pues nos permite analizar la salud desde un enfoque biopsicosocial. ¿Qué quiero decir con un enfoque biopsicosocial? Bueno, pues nosotros no solo nos centramos en una condición de salud en particular, sino que realmente, por ejemplo, desde la fase de aprendizaje motor, nosotros analizamos lo que son las habilidades, las destrezas que pueda tener cualquier persona, independientemente de su condición de salud. A nivel del contexto, pues miramos también todos esos factores extrínsecos que me pueden potenciar esas capacidades motoras de un determinado paciente. Eso pues a grandes rasgos de este modelo de análisis de movimiento que contempla muchas más cosas, pero pues por temas de tiempo no lo voy a socializar todo. Siguiente. Perfecto, muy bien. La condición de salud que nosotros vamos a revisar es la de Stephen Hawking, como ustedes saben, un reconocido físico, ¿cierto?, que marcó una antes y un después alrededor del siglo XX, siglo XXI. Como tal, pues la teoría del todo es una película que relata esa condición de salud de él, pero pues la película es muy interesante porque nos ofrece un panorama de esos factores extrínsecos, como yo les mencionaba, que pues nos permiten analizar más detalladamente esa interacción entre los componentes biológicos y los factores contextuales que me otorgan un adecuado funcionamiento. Siguiente, por favor. Perfecto. Voy a resumir un poco lo que es la ELA, o más conocida como esclerosis lateral amiotrófica. Se le conoce como enfermedad motoneurona, ¿cierto? Por lo cual existe un proceso neurodegenerativo. En ese axón se afectan lo que son esas motoneuronas superiores, motoneuronas inferiores, que como tal van a conllevar una debilidad muscular generalizada, tanto de extremidades, tanto a nivel del tronco. No solo se afecta también esa musculatura con inervación de motoneuronas alfa, sino también
esa musculatura de origen visceral, musculatura de la lengua, musculatura faríngea, entre otros. Siguiente. Perfecto, muy bien. Un referente epistemológico que nosotros tenemos aquí en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, no sé si ustedes lo compartan, es SARMA. SARMA contempla estos elementos del sistema de movimiento. Si bien pues aquí hay una alteración primaria de ese sistema nervioso, se afectan prácticamente todos los elementos del sistema de movimiento que van a determinar esas capacidades motoras de este paciente. Vamos a revisarlos detalladamente. Siguiente, por favor. Los pongo un poco en contexto. Tenemos un elemento de sostén que se refiere a esa funcionalidad del sistema cardiovascular. En este caso, pues como existe una atrofia por denervación, se afecta también ese patrón respiratorio de un paciente con él, por lo cual pues no se podrá obtener la energía necesaria para desempeñar adecuadamente pues un patrón locomotor, por ejemplo, un patrón manipulativo, ¿cierto? Entre otros patrones motores. Si miramos pues el elemento de base que se refiere más a lo musculoesquelético, a lo integumentario, ¿cierto? Vemos que se afectan gran parte de las capacidades funcionales, como lo son la fuerza, la flexibilidad, entre otros. Si miramos pues a nivel del elemento modulador, vemos que se afecta ese control motor en la medida que pues el cuerpo no tiene la capacidad de responder con ajustes posturales o respuestas motoras adaptadas a unas aferencias que se captaron previamente, una información sensorial. Obviamente podemos ver que a nivel del elemento biomecánico pues también van a haber alteraciones, no va a haber un adecuado control postural en la medida que pues ese individuo con él, en ese caso puede ser Stephen Hawking que lo analizamos, no va a tener un adecuado control selectivo de movimiento que le permita mantener una estabilidad en el espacio y a partir de eso tener una clara orientación que le permita realizar patrones manipulativos y otras cosas. Siguiente, por favor. Si bien se afecta, como mencionaba yo, gran parte de esos elementos del sistema de movimiento, el elemento cognitivo y afectivo se preserva. ¿Por qué? Curiosamente, pues esta patología no altera áreas como el neocórtex, la amígdala, ¿cierto? Por ende, pues esas funciones mentales se van a permanecer indemnes. Vemos que pues en un individuo con ELA se va a mantener esa capacidad para aprender, se puede controlar adecuadamente esas emociones. Un individuo con ELA, si se lo propone y tiene unos adecuados facilitadores, no va a tener una restricción tan marcada en la participación. Y pues este fue el caso de Stephen Hawking, él fue, como yo les mencionaba, pues un referente en la física, en las ciencias, en la literatura. Hay que tener en cuenta que él pudo consolidar su familia, tuvo esposa, hijos, ¿ok? Siguiente, por favor. Perfecto, muy bien. Ahora sí, pues vamos a entrar un poco en materia de lo que menciona esta clase. Vamos a detallar una resumida propuesta de evaluación y medición, pero antes me gustaría aclarar que pues en el modelo de la serie nosotros contemplamos ese otro modelo epistemológico que es la CIF. Nosotros pues no solo buscamos evaluar esa función, sino que por el contrario también analizamos las capacidades que tenga un individuo, independientemente de su condición de salud. Por ende, pues, nuestras estrategias de evaluación y medición no solo tienen que ir enfocadas hacia la función, sino también hacia la funcionalidad, hacia el funcionamiento. Siguiente. Perfecto, muy bien. Ahora sí, pues ya para entrar en materia, es importante en un individuo con ELA, como lo puede ser Stephen Hawking, evaluar desde la integridad refleja ese tono muscular. Como yo les mencionaba, pues hay una afectación de esas motoneuronas superiores, lo cual me puede conllevar a una parálisis espástica. Obviamente también como se afectan esos núcleos motores del tronco encefálico me puede conllevar a una flacidez, una parálisis hipotónica, ¿cierto? Por ende, pues hay escalas apropiadas para evaluar ese tono. Tenemos Tardieu, Asgore, que me evalúa pues esa hipertonía o esa espasticidad, Susan Carmen, que se centra más en esa flacidez, ¿cierto? Obviamente pues también se pueden generar estados de hiperreflexia e hiporreflexia en la medida que pues, se alteran tanto las motoneuronas superiores como las motoneuronas inferiores. Por ende, pues, es pertinente revisar y realizar una evaluación de esos reflejos. Obviamente también es importante revisar si existen reflejos patológicos, dado que pues, la evidencia nos menciona que un paciente con ELA puede generar movimientos como clocos, signos de Hoffman y Krogman a nivel de las extremidades superiores. Siguiente, por favor. Listo, muy bien. Es pertinente pues también revisar esa integridad de los nervios craneales en este caso, dado que pues en la esclerosis lateral amatrófica hay una gran incidencia en una parálisis vulvar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues como hay una afectación de sus núcleos motores en el tronco encefálico, un individuo con ELA puede tener disfagia, dificultad para discutir, disartria, que son trastornos en esa articulación del lenguaje, o disfonía en la medida que pues no se emiten sonidos adecuados al momento de hablar.
Por ende, pues es pertinente evaluar esos pares craneales involucrados pues, en este movimiento. El par 5 como el término, exactamente su rama mandibular, el par 7, el nervio facial, par 9, el nervio glosofaringeo, y es importante también revisar ese nervio hipogloso que, pues, como bien sabemos, nos inerva la lengua. Siguiente, por favor. Perfecto, muy bien, como yo les mencionaba, se da alterado ese elemento biomecánico. Es importante evaluar esa postura y ese control postural, dado que, pues, el Stephen Hawking o un individuo con ELA, pues, no tiene la capacidad de mantener una estabilidad que permita que la línea gravitatoria caiga dentro de una base de sustentación. Asimismo, pues, un individuo con ELA puede tener desalineación de distintos segmentos corporales. Por ende, es importante que nosotros realicemos una evaluación de la postura, ¿cierto?, donde verifiquemos que hay una correcta alineación tanto en un supino como en un sedente y un bípedo. No todas las evaluaciones posturales se tienen que centrar en una cuadrícula para evaluar la bipedestación. Siempre tenemos que realizar esa evaluación postural en cualquier posición que sea. Siguiente, por favor. Listo, muy bien. Desde la marcha, la locomoción y la base, como yo les mencionaba, se pierden esas sinergias propioceptivas que le impiden a un individuo mantener una estabilidad en un espacio. Obviamente, pues, se pierde esa propiocepción, no hay una adecuada control postural, por ende, pues, un individuo con L, pues, fue el caso de Stephen Hawking, puede tener problemas de equilibrio. Por ende, es pertinente evaluar esa marcha, y test para ellos, test de Tinetti, Time Up and Go, realmente son test que me permiten no solo evaluar ese equilibrio estático, sino también un equilibrio dinámico. También nos permiten evaluar esa transferencia desde un sedente a un bípedo, desde un bípedo a un sedente. ¿Ok? Siguiente, por favor. Perfecto, muy bien. A nivel de la función motora, yo les mencionaba que se afectan las capacidades condicionales como la fuerza, la flexibilidad, lo cual es un hecho, pero también se alteran esas capacidades coordinativas. Un individuo con ELA puede tener sinergias anormales, ¿cierto? En su repertorio de movimiento van a estar movimientos en bloque. Obviamente, pues es importante evaluar la funcionalidad de ese miembro superior y para ello, pues hay test para ello. Action Resistance Test, más conocido como ARA, Box and Block Test, es otro de los test pertinentes para ello. Siguiente, por favor. Perfecto, pues yo como les mencionaba, también se afecta ese elemento de sostén, ¿cierto? En la medida que, pues, esa atrofia por renovación nos permite que, o nos impide, mejor que lleguen esos potenciales de acción suficientes a esos músculos involucrados en la respiración. Por ende, pues un paciente con ELA va a tener déficit en la ventilación en la medida que, pues, no va a tener un adecuado patrón diafragmático. Eso, pues, en un estadio más avanzado de esa enfermedad nos puede conllevar una insuficiencia respiratoria. Por ende, pues, es pertinente realizar pruebas de función ventilatoria, pruebas pulmonares y con qué finalidad. Para evaluar la capacidad vital del paciente, evaluar si existe una distensibilidad torácica y pulmonar adecuada, y en este caso también es importante evaluar si hay una adecuada capacidad de movilizar cualquier tipo de secreción. Siguiente. Obviamente, pues el desempeño muscular es obviamente las categorías que más se afectan. Como yo les mencionaba, las capacidades condicionales, la fuerza es una de las capacidades que más se ve afectada y alterada. Ese músculo no tiene la capacidad suficiente de generar la tensión necesaria para ejecutar el movimiento, para mantener una postura. Por ende, pues es pertinente, según el estadio en que se encuentre el paciente con ELA, realizar un examen muscular manual desde las directrices que desea el terapeuta, desde Daniels, desde Kendall, entre otros autores. Siguiente, por favor. Es importante también evaluar el dolor. ¿Por qué? Porque si bien existe una atrofia por desnervación, nos va a conllevar pues, una inmovilidad que conlleva a una atrofia por desuso. Pueden generarse deformidades articulares en la medida que disminuye el número de sarcómeros, aumenta ese tejido conectivo, hay una gran actividad de esos fibroblastos, por ende, pues el paciente con ELA puede experimentar dolor. Hay test pertinentes para ver ese dolor, como lo puede ser la EVA, que pues todos conocemos acá. Listo, muy bien. Eso desde la perspectiva de la función, pero como yo les mencionaba, es importante también hablar esa funcionalidad y ese funcionamiento. Concretamente, esas habilidades y destrezas que pueda tener un paciente. Hay una escala específica desde el ELA, desde esclerosis lateral amiotrófica, escala de valoración funcional en ELA, donde se buscan correlacionar esa función física y esas capacidades motoras con la ejecución de actividades cotidianas. Por ende, pues se contemplan unos dominios, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, a nivel vulvar se busca corroborar si existe una adecuada habla, una adecuada salivación. A nivel de la motricidad fina podemos corroborar si existe una adecuada escritura, una capacidad para vestirse. Vemos que a nivel de la motricidad gruesa podemos evaluar lo que es, por ejemplo, la marcha, el ascenso, descenso de escaleras, y pues como yo les mencionaba, a nivel respiratorio podemos verificar si existe una insuficiencia respiratoria,
disneas, ortopneas, entre otros ellos. Siguiente, por favor. Bien, tenemos otro instrumento, Judas 2.0. Este instrumento como tal busca cualificar y cuantificar ese funcionamiento, más bien entendiéndolo como esa interacción entre esos factores intrínsecos y extrínsecos, y también ese nivel de discapacidad que tiene un paciente, donde independientemente de su condición de salud, buscamos ver qué capacidades tiene ese paciente. Entonces, si quieres seguir la siguiente. Concretamente, pues ese instrumento tiene unos dominios. Vemos que, por ejemplo, busca valorar esa movilidad, esa capacidad de realizar destrezas, desplazamientos. A nivel de la cognición, pues busca verificar si este individuo tiene una adecuada capacidad para aprender. Si realizamos pues el test Steam Coaching, es posible que aquí él la rompa en ese sentido. Vemos que pues a nivel de cuidado personal buscamos verificar si este paciente, por ejemplo, tiene una capacidad autónoma para realizar todas esas labores de autocuidado autónomamente. A nivel de las relaciones miramos si ese paciente tiene unas adecuadas relaciones interpersonales con sus familiares, amigos, ¿cierto? Ese pues fue el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, pues tendría una buena puntuación en este test. Verificamos también si este individuo puede realizar adecuadamente actividades cotidianas. ¿En qué sentido? En que ese individuo pues, pueda trabajar, estudiar, por ejemplo. Ese fue el caso de Stephen Hawking. Y pues eso todo nos conlleva a verificar si existe una restricción en la participación. Siguiente, por favor. Y listo, ya para finalizar, pues me gustaría mencionar que como tal, esta no es como una evaluación determinada para evaluar a un paciente con ELA. Es importante, si bien elegir instrumentos coherentes con la condición de salud del paciente, pero pues el terapeuta elige los test que más consideren pertinentes. Alguien me puede decir, yo no evaluaría, por ejemplo, ese equilibrio continente, sino con una escala de Berg, lo cual también es muy válido. Otro me puede decir, es importante evaluar ese riesgo de caída con una escala, por ejemplo, de DAO, ¿cierto? Que pues me evalúa ese riesgo de caída. Entonces, pues, nuestras estrategias deben ser coherentes con la condición de salud del paciente, pero a la final el terapeuta es el que tiene autonomía para elegir los test más pertinentes. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Y pues como lo decía Emanuel, todo basado en la toma de decisión, la interpretación, los elementos de argumentación y la toma de decisión que realmente es hacia donde se debe llegar pues al estudiante y al terapeuta para tomar las mejores decisiones en el abordaje y la intervención desde el proceso evaluativo como lo vemos acá para el usuario. Muchas gracias, Manuel, por el trabajo que nos mostró acá. Es muy importante mencionar que dentro de lo que hablamos acá, lo que nos muestra Manuel nace de una estrategia educativa muy interesante, la cual es basada en que ellos deben abordar un video, una película de un usuario y en torno a esa estrategia de enseñanza-aprendizaje, pues ellos deben hacer todo un análisis de todo su contexto, no solo de la parte física, sino de la parte emocional, conductual, psicomotriz y demás, que abarca todo el análisis de movimiento que nosotros tenemos. Por eso ya en estos 15 minuticos que nos quedan, para ya escucharlos a ustedes, pues realmente queremos mostrar lo que nosotros hacemos acá en la Escuela Colombiana de Rehabilitación desde ese modelo de análisis basado en un dispositivo pedagógico, que así lo hemos llamado, ¿sí? O dispositivo académico. Y para eso tenemos a Henry, un estudiante también de nuestra institución, de tercer semestre, Henry. Y él nos va a mostrar un poco cómo nosotros hacemos el dispositivo académico y en base a ese dispositivo, cómo nosotros vamos y ahondamos en un análisis de movimiento de ese dispositivo como estrategia académica que los lleve a ustedes y a nosotros a tomar las mejores decisiones en torno a un paciente o a un usuario. ¿Bien? Entonces, Henry, preséntate. Buenos días, mi nombre es Henry Parra, soy estudiante de tercer y cuarto semestre de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Básicamente vamos a tocar el dispositivo académico del que nos está hablando la propia Cindy Meneses. Este dispositivo nos ayuda un poquito a corroborar un poquito las pautas que debemos tener en cuenta en nuestro desarrollo profesional, dentro de las prácticas profesionales, pues. Mientras desarrollamos como un caso clínico pertinente o el desarrollo de un paciente en pro de su recuperación, rehabilitación o habilitación.
Sí, espérame y ya lo abrimos. Perfecto. Bien, entonces lo que nosotros queremos mostrarle es realmente, acá Henry desarrolló, este es el dispositivo académico que la universidad tiene para la identificación y el primer acercamiento que tiene el estudiante con su caso clínico, ¿cierto? Entonces es un ejercicio académico, ¿cierto?, de atención fisioterapéutica en el que nosotros basamos el análisis muy contextuado y muy en torno al movimiento, pero no solo a la parte física del usuario, sino también a todo su contexto, porque ya ni siquiera hablamos de pacientes, de usuarios, sino que hablamos de personas y cómo nos centramos en esa persona, hacer un análisis. Entonces, como un ejercicio académico, la universidad ha determinado este dispositivo, que lo llamamos así académico de atención, para que el estudiante tenga una identificación de su paciente, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en lo que yo estoy mostrando, donde plantea un diagnóstico, ¿cierto? Donde genera una condición actual de su paciente, antecedentes, historia, todo lo contextual del paciente, las ayudas, todo lo que consulta por el área específicamente, los hábitos, la historia social, porque a veces dejamos de lado estos aspectos como la creencia, la parte cultural, los recursos familiares, la interacción social, y es algo en lo que en la SBR hacemos mucho énfasis para poder entender a ese ser humano y lo que le sucede en ese momento que acude a nosotros. El tema no solo del paciente, sino de los cuidadores, de sus familiares, qué expectativas tienen, porque a veces los objetivos del terapeuta puede ser uno, pero el de los pacientes o el de los familiares realmente pues pueden ser diferentes y hay que alinear el tratamiento a eso. Bien, percepción general de salud, funciones mentales del usuario. Entonces es un dispositivo académico que ha tomado mucha relevancia y somos reconocidos acá por la aplicación de este dispositivo que nos lleva no solo a lo cuantitativo del usuario, sino también a lo cualitativo, donde nos muestra un sinnúmero de detalles y no dejamos definitivamente nada por fuera y dentro del cual pues también tenemos, perdón que se me fue un poco, el análisis de movimientos, ¿sí? Dentro del screening y demás, ¿cierto?, que es del cual pues nos va a hablar un poco nuestro compañero Henry, ¿cierto? Entonces, él primero tuvo que haber desarrollado su dispositivo académico pedagógico para luego entrar al análisis de movimientos, ¿cierto, Henry? Bien, entonces en 10 minutos vamos a explicar esto para darles paso a ustedes y poder escucharlos. Interesante lo que estamos llevando en este momento. Bien, Henry. ¿Lo vas a hacer ahí? ¿O lo vas moviendo? ¿O yo me voy moviendo? Si quieres, siéntate. Bueno, entonces, como le decía la profe, el tratar a un paciente ya no es solo tratar la patología en general, sino tratar a la persona desde sus condiciones contextuales, desde lo que hace, desde cómo trabaja, desde cómo vive, hasta cómo desarrolla sus actividades instrumentales y cotidianas dentro de su normalidad y conviviendo con cierta patología, de estrés a condición o condicionalidad. Entonces, esta persona, su nombre es John Palmer, tiene 20 años de edad, con un diagnóstico médico con una fractura de tibia y peroné. Dentro del contexto, que es de lo que vamos a empezar a hablar, recalcamos sus actividades más importantes. Entonces, una persona afroamericana de 20 años, es un estudiante de administración de empresas, además de jugador de rugby, practica ciertos deportes que todos son de contacto físico, vive en un departamento con su novia, realiza ejercicio 3 veces por semana y en general tiene un excelente estado de salud. Eso como contexto, desde lo que les contaba hace un segundo, de saber qué es lo que hace y cómo puede llegar a aplicar a su vida las diferentes condiciones y condicionalidades para llegar a un diagnóstico o un tratamiento. Luego de esto, nos dirigimos a
lo que le pasó luego fue de la fractura de tibia y peroné, que fue una alteración del control motor, ¿verdad? Esto desde la patocinesiología. Ese modelo patocinesiológico es cómo la patología afecta su desarrollo cotidiano de lo que va a hacer, y dentro de los elementos condicionamos un elemento principal, que es el elemento biomecánico, que es el elemento fundamental que se ve alterado dentro de esta alteración fisiológica, que fue la fractura. Dentro de esas funciones sensoriales, ese elemento biomecánico alterado, determinamos que el dolor y la inflamación son los principales momentos en los que esa persona va a verse alterado o va a haber alterado su funcionalidad. Hola, perdón, Parra, Sí, ¿qué señora. tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, quiero saber si es que tú estás presentando la pantalla porque no estamos observando. Si tienes ahí las diapositivas del paciente, porque no estamos observando eso. Ok, regálame un segundito, sí, señora. Sí, no hay problema. ¿Me puede decir, por favor, si ya está viendo la pantalla? Sí, ahora estamos viendo la pantalla. Ok, entonces, ¿retomamos desde el inicio o los contextualizo un poquito más desde o ya con lo que les he contado estamos como de Yo acuerdo? yo creo que podrías continuar nomás, ¿sí? Porque igual te escuchamos muy bien. Bastante claro. Bastante claro, solo que no nos dimos cuenta que faltaba alguito nada más. Ok, profe, listo, sí, señora. Bueno, entonces, como les venía contando, desde su patología o desde su intervención, o desde lo que le pasó por ser deportista, genera dos grandes momentos, que son el dolor y la inflamación pre-post de su intervención quirúrgica, ¿verdad? Todo ese dolor y la inflamación va a determinarse posteriormente en una afectación en sus movimientos articulares, sobre todo en el miembro inferior derecho, lo que posteriormente también generará compensaciones y supercompensaciones musculares a nivel de cadenas musculares, reflejos, actividad sensorial. También determinamos un poco sobre qué estructuras blandas estarán afectadas luego de su intervención quirúrgica. Entonces, estos son todos los componentes fisiológicos y articulares que estarán alterados luego de su intervención, que son el ligamento talofibular, los ligamentos colaterales del tobillo, los músculos extensores largos de los dedos, el músculo peroneo largo, el músculo tibial anterior y el músculo extensor del dedo gordo o del primer dedo. Seguido de esto, antes o posterior a las estructuras blandas afectadas, consideramos que luego de esa inflamación y dolor del que les comentaba antes, va a haber una formación del hematoma, ¿verdad? Que se va a producir por una ruptura en los vasos endomodulares, que se produjo por un traumatismo que generó la ruptura de estructuras óseas, musculares y miofibrilares, en las que se encontrarán las fases inflamatorias del paciente, ¿no? Pues en general, esto es una destrucción celular que generará la secreción de moléculas proinflamatorias, que son fundamentales para la regeneración tisular. Esto en cuanto a lo que hizo que, o lo que provocó que esta persona, además de esa limitación biomecánica, fisiológica y de sus componentes dentro de las actividades instrumentales y cotidianas de la vida diaria, se vieron comprometidas. Luego de esto, entonces, la diferenciación celular que nosotros determinamos, el cartílago va a ser un segmento vascular dentro del gran volumen, y esto
va a hacer que aumente la presión hidrostática y la rigidez del callo que se va formando luego empezando el proceso de cicatrización después de la intervención quirúrgica. Okay. Luego de esto, luego que empieza este callo a consolidarse o la fase inicial, que es el callo duro, esta consolidación va a impedir ciertos, o no ciertos movimientos, sino la fijación completa de la rodilla, que es el segmento que se ve alterado por completo. Bueno, acá empezamos a tener en cuenta las formaciones del tejido fibroso, como les decía hace un segundo, sobre todo el proceso de cicatrización, formación de callo duro, callo blando, la cicatrización de todo lo que va a tener por lo que va a tener que pasar el paciente de aquí en adelante, teniendo en cuenta test y medidas que se condicionarán de acuerdo a lo que el paciente va a querer, que va a hacer retomar su actividad física como deportista. Además de todo eso, hay test y medidas un poquito más claros y específicos para un tipo de personas como estas, que además de vivir solo con su compañera sentimental, tiene condiciones, y es que vive en un tercer piso y que quiere transportarse o llegar del primero a su habitación o a su casa, le va a condicionar, va a molestar, va a haber dolor y va a ser un poquito más retardado el proceso de recuperación del paciente. Entonces son las escalas que evalúan las actividades instrumentales de la vida diaria, como amarrarse los zapatos, poder flexionar, poder bajar y ponerse los zapatos, la utilización de las muletas o los elementos externos de ayudas para su desarrollo como paciente. Y las actividades de la vida diaria, como caminar, como correr, como ir al baño, transportarse, las transferencias y los traslados sobre todo. Para eso, esta persona pues va a tener de 4 a 16 semanas para producir o tener en cuenta su proceso de callo duro, que es la formación de hueso y cartílago que se origina entre los huesos, y la formación del tejido esponjoso. Esta formación de callo duro es un tejido inmaduro que no se consolida, pues no, hasta ahora está empezando ese proceso de cicatrización y remodelación ósea. Luego, en la semana 17 en adelante, es cuando la actividad osteoclástica y osteoblástica va a permitir que ese hueso esponjoso sea reemplazado y empiece un poquito más la consolidación final y estabilidad ligamentaria y muscular de la estructura en específico. Un segundito. Bueno. Bien, aquí, entonces, dentro de los elementos que contempla el modelo patocinesiológico, la estructura afectada, la función de la estructura afectada es, luego de que esta persona comienza su proceso de cicatrización, va a tener un proceso fisiológico que será la proliferación de las células óseas, que restablecerán la continuidad de los huesos, osificación intermembranosa y endocondral, disminuyendo los edemas, disminuyendo las inflamaciones, aumentando la funcionalidad y la función de la articulación en general, aumentando las probabilidades de que esta persona, por ser deportista, tenga un poco más de situaciones a favor, en pro de su recuperación. Para esto también tuvimos en cuenta la teoría de los sistemas, o la teoría de los sistemas que intervienen en el componente mecánico del movimiento. Este componente biomecánico del movimiento será la disminución, o se verá afectada por la disminución de la consolidación ósea. Tendremos en cuenta el control motor y
aprendizaje motor que serán fundamentales dentro de la retroalimentación y rehabilitación del paciente a su cotidianidad normal, a lo que será su normalidad. Por eso hablamos no sobre sobre la patología, sino del desarrollo de la persona y su fisiopatología. Dentro del aprendizaje motor, aprenderemos o aumentarán las transferencias de peso progresivo para el apoyo de la pierna izquierda, o sea, sobre la pierna intervenida quirúrgicamente. Esta persona dispondrá de rehabilitarse desde las fases de la marcha también, con la disminución de locomoción sin ayudas, es decir, que va a tener que empezar su habilitación y retorno a sus habilidades desde aprender a caminar, reeducación postural global. La acción motora o acto motor será un poquito más fácil de llevar o un poco más funcional, debido a que es una persona joven, aparentemente sano, y es totalmente funcional. Luego realizar las actividades que les nombraba antes, las escalas de las actividades instrumentales de la vida diaria y actividades de la vida diaria, se harán progresivamente las fases de interacción social y deportiva con mayor habilidad y libertad para el paciente dentro de su entorno. Luego de esto vendrá una teoría, bueno, esto es importante un poco sobre la teoría de Henkel, que es la fijación o diversificación para redefinir, reeducar lo que será el movimiento particular y objetivo del desarrollo como deportista, que es lo que a esa persona le interesa. Este modelo que nosotros desarrollamos dentro de la universidad tiene como objetivo principal o tener como objetivo principal el desarrollo fundamental y la vuelta a su normalidad desde todo lo que vimos anteriormente, teniendo en cuenta sus contextos, el cómo se va a desarrollar, pero desde la persona y cómo esa persona va a desarrollar su fisiopatología. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias a Henry por lo que nos mostró ahorita. Bueno, en este contexto, pues nosotros era lo que queríamos mostrarle, cómo nosotros partimos desde el control y el aprendizaje motor y el contexto basado en un dispositivo académico, que era lo que yo les mostraba al inicio, y terminando en un análisis de movimiento para que se dé la toma de decisión frente a la persona y su condición de salud. Bien, entonces espero que haya sido fructífero de aprendizaje. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, y pues sin más preámbulos les daríamos paso para verlos y escucharlos un poco con respecto a este intercambio de conocimiento que estamos teniendo el día de hoy. Felicitarles. Buenas, ¿qué tal? Primeramente quiero felicitar a los alumnos por excelente presentación. La verdad que estuvo muy completo, mencionando también que trabajamos de la misma forma, también a nivel institucional como profesional, ¿verdad? Porque primeramente tenemos al paciente con el diagnóstico, ¿verdad?, de la patología, y nosotros como fisioterapeutas, kinesiólogos, lo que hacemos principalmente es el diagnóstico kinésico, que se basa en la funcionalidad, ¿verdad? Y es muy importante como interpretar al paciente o usuario de una manera holística, como estaban mencionando, donde cabe resaltar toda la parte no solamente a nivel funcional, sino también emocional, porque ¿qué es lo principal que hacemos? Es mejorar la calidad de vida del paciente para poder incorporar a las actividades diarias funcionales, como también se trabaja todo lo que es la parte de terapia ocupacional. Entonces, estuvo bastante completo, y que también
es importante toda la evaluación, como estaban mostrando, a nivel del tono muscular, ¿verdad? Es muy importante la valoración porque independientemente del tipo de progresión que tiene cada paciente, como sabemos que en salud no todos los casos se dan de la misma manera. En un paciente puede ser más agresivo, en otro paciente se da de manera más lenta, entonces se hace la valoración única de ese paciente como para poder tomar las decisiones, qué protocolos a seguir para poder seguir mejorando la funcionalidad y calidad de vida de ese paciente. Así que realmente estuvo muy completo. Les felicito de nuevo, que estuvo excelente la presentación, la interpretación, la explicación y cómo hacían llegar la clase. Así que muchas felicidades, profe. Sí. Bueno, yo soy la profe Celestina Jara. Me encantó la presentación, los felicito, en verdad, no se notó nada de nervios, de repente se veía como el corazón palpitaba bien fuerte, llegaban hasta acá los latidos, pero se vio maravillosa la presentación, en verdad. Y lo que me gustó más de la presentación es que los estudios de casos se dan perfectamente para mostrar un poquitito la diversidad, no solamente de pacientes, sino también de la elección del fisioterapeuta para el momento de recibirse. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vemos cómo podemos abarcar desde el ámbito deportivo hasta un ámbito netamente clínico, donde estamos tocando un paciente que en este caso viene a ser un científico, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una diversidad de pacientes y lo bueno que tiene la carrera es que te da la posibilidad de elegir, ¿sí? No solamente la edad, sino la especialidad con quien trabajar, ¿sí? Entonces, se puede trabajar desde trabajar con niños, con adolescentes, con adultos mayores también, ¿verdad? Cada uno tiene su característica propia, más allá de las circunstancias en las cuales se viene a dar la patología, pero otra vez tenemos una especialidad, ¿verdad? En este caso también tenemos el ámbito deportivo. Yo les voy a traer un poquitito de lo que también es hidroterapia dentro del trabajo multidisciplinar que también se hace, ¿verdad? En la rehabilitación de un paciente. Entonces, bueno, creo que con la presentación de casos vamos a estar haciendo un cierre, digamos, a toda esa maravillosa presentación que ustedes realizaron y vamos a poder centrarnos en lo que viene a ser los aspectos específicos de las funciones a nivel cerebral, ¿verdad? O sea, vamos a ver un poquitito lo que es el cerebro. Entonces vamos a ver un caso neurológico y bueno, no sé si podemos empezar. Así que seguimos con las felicitaciones y bueno, esperemos que nos avisan si se ve bien, ¿sí? Claro que sí. Vamos a compartir este caso clínico con la profesora Celestina Jara sobre un caso clínico de diagnóstico en paquigiria. Sí. Bueno, primeramente les explico, nosotros estamos con clases actualmente virtuales, ¿sí? Entonces los estudiantes están teniendo un apoyo virtual, no estamos entrando aún por las circunstancias mismas de la pandemia en tener clases presenciales como ustedes lo están teniendo, ¿verdad? O sea, cada región, cada país lo está viviendo de forma diferente, si bien tenemos las mismas circunstancias del virus, ¿verdad? Entonces, bueno, presento este caso como un caso clínico que lo estamos llevando a cabo en el centro donde estoy prestando también servicio y la idea era que también mis estudiantes lo puedan ver y puedan relacionar los contenidos que ellos están dando actualmente con lo que viene a ser la función en la clínica, ¿sí? Así que, bueno, podemos... ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, señora. Ok, ¿cuál es? Arriba. Ok. Abajo.
me muestras cuál, no sé si es que está apagadito o, bueno, ahí. Bien. ¿Sí? Ok, esta. Ahí, bueno. El estudio de casos va a tratar netamente en cuanto a tono muscular en niños, reacción de enderezamiento, equilibrio, protectiva, reflejos del neurodesarrollo, y vamos a ver un poco en qué estadio se encuentra esta paciente, ¿verdad? Su primer resonancia se hizo a los 11 meses, actualmente tiene 3 años, 5 meses. El resultado actual de la resonancia se realizó el 5 de mayo, bien reciente, da como confirmación la paquigiria temporo-occipital derecha. En conclusión, esto viene a ser una anomalía de la migración neuronal y de la organización cortical. La paquigiria en región fronto-temporo-insular parietal derecha, o sea, vamos a ver un poquitito de qué se trata esto, dónde está ubicado, viene a ser perisilviana. Tiene más o menos 11 milímetros de espesor, está caracterizado por engrosamiento irregular de la cortical cerebral. Aquí podemos ver un poquitito, la paquigiria dice en región fronto-temporo-insular parietal derecha. No sé si se puede, ¿vos vas a poder ahí mover? Ok. Tenemos en esa imagen el lóbulo frontal, tenemos abajo el lóbulo temporal, atrás el occipital, abajo el occipital, luego tenemos un poquito más arriba el lóbulo parietal, ¿sí? Y la cisura de Rolando arriba. Esto para que vayamos ubicando un poquitito en qué consiste, cuál es la ubicación de esta paquigiria. Luego tenemos en la imagen de arriba, a la derecha, la cisura de Rolando, atrás la cisura parieto-occipital y luego tenemos la cisura de Silvi, ¿sí? Bueno, la ubicación que tiene esta paquigiria en la imagen de abajo, tenemos el patrón frontal, ¿sí? El patrón perisilviano y el patrón temporal. Y justamente nuestra paquigiria está ubicada en el patrón perisilviano. Pueden observar ahí donde están las flechitas, bueno, en esa ubicación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en la próxima diapositiva, acá. Si nosotros vemos el cerebro, la parte visible al exterior está compuesto por un grupo de circunvoluciones, protuberancias, con formas y ubicaciones similares para cada persona, ¿verdad? Para todas las personas, más allá, digamos, de la experiencia de vida, siempre hay un patrón que se va siguiendo, ¿sí? Tiene también surcos, ¿verdad? Son las cisuras o brechas que se ubican entre los giros, son los que se encuentran ahí, exactamente, los surcos. Y sirven para una correcta ubicación de secciones anatómicas. Entonces nosotros podemos ver en este corte, ¿sí? La parte central es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso a veces en una paquigiria también puede estar tocado. Entonces, en este caso de nuestra paciente, ¿verdad? No existe anomalía más allá de la paquigiria, que sí se observa en el patrón perisilviano, que es justamente esa observación. ¿Qué pasa con la paquigiria? Dijimos que es una errónea migración de las neuronas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquitito en qué consiste cómo se detecta, ¿verdad? Existe un patrón ecográfico del desarrollo de las cisuras cerebrales entre las 15 a 6 y las 29 y sexta semana de gestación, ¿verdad? Este patrón incluye justamente las fisuras primarias de la superficie media de los hemisferios, la fisura parieto-occipital, fisura calcarina y el sulcus cingulado, la fisura de la superficie lateral convexa de los hemisferios, el proceso de operculación de la ínsula o fisura de Silvio, la fisura parieto-occipital, siempre debe ser visible a partir de las 20 semanas de gestación. Luego tenemos la fisura calcarina a partir de las 21 más o menos, el sulcus cingulado a partir de las 24, las fisuras de la superficie lateral convexa de los hemisferios siempre serán visibles a partir de las 27 semanas, y la ínsula formará un ángulo agudo con el opérculo del lóbulo temporal que deberá ser visible
después de las 24 semanas de gestación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Durante la gestación, nuestro cerebro ya va formando justamente estos patrones, se están formando estos patrones de las fisuras y de los símbolos que van apareciendo, y los cuales me va a ir dando una idea, ¿sí? En las ecografías que se hacen justamente de control de la mujer, me va a ir dando una idea de cómo está la formación del feto, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo cuando el ecógrafo vaya determinando alguna anomalía, ¿verdad? Ya el neonatólogo va haciendo las revisiones pertinentes para luego ya ir preparando, hablábamos de un abordaje holístico, ¿verdad? Entonces, para ir preparando a la familia de la posible situación que se está observando en el futuro bebé, ¿verdad? En el feto. Entonces, acá tenemos una ya visión adelantada de lo que podría ser, y se espera tener mayores evoluciones, pero por lo general cuando las situaciones no se van dando, ya aparecen los estudios siguientes. La madre entra en una situación de espera, ¿verdad? En donde ella prácticamente no puede estar realizando diferentes actividades, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de la madre de esta paciente, estuvo durante todo el embarazo prácticamente acostada, ¿sí? Tratando de llevar de la mejor manera la situación del embarazo, ya a partir de que se pudo ver las situaciones que fueron apareciendo en el feto, ¿verdad? Y para entender un poco lo que es la paquigiria, acá está un poquito una explicación, una malformación congénita de gravedad que afecta a la organización de las neuronas y la estructura en sí del cerebro. Se caracteriza por la presencia de giros cerebrales escasamente pronunciados. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existen, pero, ¿verdad?, esta migración hace que no sea la que se espera dentro del patrón. Así como por el adelgazamiento de la corteza cerebral, lo que altera la estructura global del órgano. Escasas elevaciones aparentes en su superficie, siendo las circunvoluciones más gruesas y amplias que las que se observan en el promedio poblacional. Esta neuropatología tiene múltiples consecuencias para quien la sufre. Se incluirá en la categoría nosológica de las digenesias corticales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar viendo una paquigiria, ¿verdad? Si dividimos la palabra, vamos a encontrar que proviene de agiria, que quiere decir dentro de la ausencia de giros. Por lo tanto, existe dentro de las definiciones de la lisoencefalía, ¿sí? Del cerebro liso, como se dice. Concretamente, la paquigiria, justamente acá está, pertenece a la familia de las lisoencefalías. Entre las agirias, total ausencia de circunvoluciones, y la heteropatía en banda subcortical, con presencia de una capa de sustancia gris en la zona ubicada entre las paredes de los ventrículos laterales y la propia corteza. Acá también podemos observar que el cerebro aparece como una forma de 8, ¿verdad? En vez de H en las divisiones, por la, digamos, dilatación de los ventrículos. Tal afectación estructural suele ser de predominio posterior, aunque ocasionalmente se dispersa también hacia la parte delantera del encéfalo. En este caso no se da, en el caso de nuestra paciente, y compromete un abanico extenso de funciones cognitivas. Se asocia a la presencia de síntomas físicos y mentales de enorme trascendencia, las cuales comprometen la autonomía diaria y o suponen un peligro real para la supervivencia, dado que en muchos casos de paquigiria severa, por ejemplo, dentro de las lisoencefalías más graves, digamos, no llegan al año o a los 2 años de vida, ¿sí? Justamente porque no se pueden desarrollar muchas áreas vitales. Lo más notable son la hipotonía muscular, la ataxia, las convulsiones epiliformes, que vienen a ser la resistencia al tratamiento médico y de inicio muy temprano, así como la discapacidad intelectual severa y el retraso general del desarrollo. Entonces podemos ver convulsiones epilépticas, retraso del desarrollo y discapacidad intelectual. Vamos a ver cómo vamos abordando todo esto. Las causas vienen a ser
Pueden ser varias, entre ellas tenemos la exposición a sustancias o teratógenos durante el momento de gestación, ¿verdad? Donde se pueden inclusive encontrar infecciones víricas o virales. Luego tenemos alteraciones genéticas, ¿verdad? En este caso, hay datos generalmente de los pacientes que muchas veces no tenemos el total acceso. Entonces, por respeto a la familia, ¿sí? Solamente abordo algunos de los temas que de repente podemos tocar en cuanto al desarrollo y la intervención de la paciente. Acá ustedes la pueden ver. Esta es la intervención en fisioterapia. Hablamos de que existe un trabajo multidisciplinar. Ella actualmente está haciendo 4 terapias en conjunto. Viene a hacer fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional y atención oportuna, que lo está realizando conmigo, ¿sí? Toda la parte de estimulación sensorial, cognitiva y social, es la que realiza conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, acá estamos viendo, esto es servicio del lugar donde estoy realizando el trabajo. Entonces, bueno, acá podemos ver después de un año de trabajo aproximadamente en todas las áreas y desde una hipotonía sumamente marcada que está teniendo la niña y algunas contracturas de cintura que tenía en cintura, la podemos ver acá parada, ¿verdad? Si bien tiene férulas, igualmente lograr esto luego de que ella era prácticamente una gelatina es increíble para todo lo que viene a ser el tratamiento. Y estas terapias ella lo está llevando conmigo 2 veces a la semana, TO está realizando 3 veces a la semana, hidroterapia lo realiza 3 veces a la semana y fisio 3 veces a la semana. Por una cuestión de tiempo y horario, no estamos, en mi caso no lo estoy pudiendo llevar con más tiempo, ¿verdad? Porque también hay que ver la disponibilidad de la familia, porque cuando entramos a un tratamiento de este tipo engloba mucho. Hoy ella se sienta en planos móviles y comienza a hacer reacciones de enderezamiento, ajustes posturales y reacciones de protección lateral, ¿verdad? Vamos a ver un poquito un video enseguida. Su propia sección ha mejorado tanto que sentada en un rollo, que ustedes van a observar ahí en el video a la izquierda, aumenta el ángulo de cadera para poder ampliar la base y sustentación y no caerse. Van a ver después, más adelante, también otros videos en los cuales cuesta que ella realice movimientos voluntarios, ¿sí? Entonces existen algunos cuantos reflejos que se mantienen y podemos compararlo inclusive a edades de 2, 3 y 4 meses de desarrollo. Bueno, ahí pudimos ver cómo la fisio está trabajando justamente las reacciones reflejas en cuanto a, primero que nada, protectivas también. Como pueden ver, dado que la paquigiria se encuentra del lado derecho, ¿verdad? Ustedes van a ver que las mayores secuelas se van a observar del lado izquierdo. Por lo tanto, ella tiene mejores reacciones, ¿sí? En el hemisferio, digamos, izquierdo, contralateral derecho vendría a ser el brazo derecho, pierna derecha, ¿verdad? Entonces, se trabaja más desde esa posición que ella está teniendo y que sí puede, reaccionar mucho mejor. Se sigue trabajando con ella en cuanto a todo lo que sea el desarrollo de ajustes, ¿sí? De todo lo que viene a ser el brazo izquierdo, perdón, y la pierna izquierda, pero sin embargo cuesta un poquitito, digamos, por el hecho de que
se tiene que hacer un trabajo también muy, muy intenso y se sabe que es una niña, ¿verdad? Entonces, se considera también las circunstancias mismas de la situación de la edad, ¿sí? Si bien sabemos que existen muchas afecciones, es un proceso lento, es un proceso largo, con ella se viene trabajando ya hace 3 años, por lo tanto, las reacciones y las, digamos, sí, las reacciones que se vienen a ver netamente en todo lo que viene a ser el plano derecho del cuerpo. Ustedes lo van a poder ir viendo en otros videos inclusive. Ahí se puede ver en la fotito cómo ella está teniendo su ortopedia, ¿verdad? En brazo, justamente porque ese bracito ella continuamente lo lleva a la espalda o no lo utiliza, ¿sí? Entonces, para poder justamente tener una reacción de, digamos, de protección, ¿sí? Es que vamos usando justamente la ortopedia, tanto en brazos como en piernas para el enderezamiento, cosa que ella pueda, digamos, trabajar también la tonicidad muscular y la postura. Bueno, acá vemos cómo ella va respondiendo a estímulos, siempre era visual, acá ella está respondiendo a estímulos táctiles dentro de hidroterapia, donde podemos ver la presión del agua y ella va dándose cuenta de ese cambio de temperatura y el cambio de presión de agua. Ella está reaccionando a esto hace 2 semanas aproximadamente. Ahí pueden ver la salida del agua en la piscina. Ella ahora recién se da cuenta y apoya la manito, ¿sí? Para justamente poder sentir ese cambio de presión. Ahora vamos a ver un videito. Bueno, ahí pudimos ver cómo ella va reaccionando y se va dando cuenta, cosa que anteriormente no lo hacía, era netamente visual. Ustedes pueden ver cómo se trabajan todos los sentidos, si bien ella está en el agua, en la pileta, está con una temperatura ideal, ¿verdad? Justamente para que se pueda trabajar la tonicidad muscular. También se trabaja a través de la audición, ¿sí? Un dato no menos importante, les cuento de que es una nena bastante activa, a ella le gusta la música clásica, ya se dieron cuenta qué tipo de música clásica escucha, también le gusta la música electrónica, y cuando de repente está un poco cansadita y está conmigo, ya después de haber pasado de tantas terapias, escuchamos un poco de percusión árabe, ¿verdad? Entonces ella se vuelve a animar escuchando un poco de música árabe, y con esto se despierta porque le gusta mucho la percusión, entonces utilizamos el rodillo durante su posición sedente para que justamente ella pueda sentir la vibración en el cuerpo, ¿sí? Entonces, a la par que escuchamos el sonido, también hacemos sonar el rodillo donde ella está sentadita, ¿sí? Y ella puede llevar el ritmo y eso hace que ella nuevamente vuelva a digamos, tener atención y pueda focalizar la atención, y ahí se está trabajando también lo cognitivo, focalizar la atención en la actividad que se está realizando en ese momento. O sea, tenemos que buscar la manera para que justamente pueda volver a centrar la atención, inhibir otros estímulos, ¿sí? Y poder trabajar todo lo que venga a ser, digamos, las situaciones que hacen al desarrollo cognitivo netamente. Aquí podemos ver las actividades dentro del agua. Con ella se trabaja, por ejemplo, la concienciación de la postura global del cuerpo, disminución del dolor producido por el aumento del tono muscular o la rigidez articular que a veces se llega a dar en ella, principalmente cuando está reacia a alguna actividad, ¿sí?
Entonces, sí aparecen algunas reacciones, digamos, mostrando un poquitito la disconformidad de la situación. Entonces, por lo general tratamos de no forzar la situación, pero sí seguir trabajando con ella y bueno, en eso ayuda mucho el agua. Fortalecimiento de la musculatura hipotónica, estimulación de la propiocepción y el equilibrio, mejora la movilidad articular global, la relajación corporal global con diferentes técnicas y potencia la autoestima, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de potencia la autoestima, decimos cómo si ella no se da cuenta de nada. Ella se da cuenta de muchísimas cosas. Y principalmente cuando observa, nosotros sabemos que el gesto aparece de la misma imitación, del observar al terapeuta, del observar a la otra persona, ¿sí? Nuestras neuronas espejo empiezan a reactivarse nuevamente y ahí empieza el aprendizaje imitativo, por ende también la empatía, ¿sí? Así que ella también tiene esas reacciones y ahora van a ver un poco de su disfrute dentro de hidroterapia. Ahí puedo... ¿Vuelvo a poner? Sí. ¿Sí? Ay, no, me equivoqué. Esas cuestiones, por ejemplo, son las que... Bueno, ahí podemos ver cómo ella disfruta, ¿sí? El profesor en ese momento le está diciendo patada, 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 ¿sí? Con eso también se trabaja el esquema corporal y luego la idea es que cuando ella pasa conmigo ya entra, digamos, más activa para poder realizar esos movimientos que él le está justamente presentando como el patada, 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 ¿verdad? Es muy simpático porque de repente uno dice, bueno, ¿cuál es la continuidad que tiene el tratamiento fuera en tierra, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuál es la continuidad que tiene lo de hidro en tierra en lo que ella va realizando. Ahí se puede observar el disfrute de ella, esto por ejemplo ella no lo hacía, el poder disfrutar, mover las manos, tratar de, si bien las piernas está moviendo con ayuda del profesor, las manos no lo hacía, ahora ella disfruta del agua. Ustedes pueden ver cómo la mano izquierda está siempre posicionada digamos, en contacto ya sea con su propio cuerpo, ¿sí? O el cuerpo de la persona que le está sosteniendo. En otra imagen también van a ver lo mismo y eso también nos da la ubicación misma de la paquigiria. Vamos a descubrir algo, Clarita. Oh. Eso. ¿Quieres tocar? Vamos a tocar. ¿Viste? ¿Te gusta? Eso por ejemplo no, pero no la voz. Acordate que no la voz. Aquí estoy. ¿Dónde está Clarita? Aquí. Muy bien. Bueno, ahí pudimos ver en los dos videitos la estimulación multisensorial. En ese momento yo no puse ninguna melodía, ningún sonido. Generalmente utilizo sonidos de la naturaleza que le ayuden justamente a relacionar esos sonidos de animales, del agua, que habitualmente ella ya está, digamos, más sumergida en eso. No lo puse para que se pueda apreciar los sonidos, ¿sí? Y las reacciones que ella va teniendo. Sabemos que tiene una gran afectación intelectual, ¿verdad? Una gran afectación cognitiva, pero igualmente nosotros siempre pensamos en la neuroplasticidad, ¿sí? En la plasticidad cerebral y apuntamos a hacer nuestro mejor trabajo siempre pensando en que el paciente puede dar mucho más. O sea, el tener un diagnóstico no quiere decir que nos pone un techo. El diagnóstico es el piso para el trabajo.
De esa forma se debe considerar un diagnóstico y poder considerar que la persona está en una etapa en la cual se está desarrollando, por ende, la plasticidad es mucho mayor, sabemos, en los primeros años de vida, por lo tanto, se le debe de presentar la mayor cantidad de estímulos posible. En un momento, en el primer video, da la impresión, y todos quedamos muy impresionados, dicho sea de paso, que ella parecería que dice, me encanta. Da la impresión que dice, me encanta. Sin embargo, o sea, siempre va a quedar la duda, ¿sí?, de lo que ella trata de decir en ese momento, pero sí se puede ver que disfruta de las actividades, y eso es lo importante, porque podemos ver cómo ella reacciona a todos los estímulos. En ese momento estábamos trabajando con arroz teñido, ¿verdad?, que son cosas que habitualmente uno tiene en la casa y que puede ser fácil de ser presentado. Esto se le presenta a la familia para que puedan ver cómo trabajar. Si bien no trabajan con la caja de luz en casa, sí igualmente van a trabajar el tacto con elementos cotidianos, sabiendo que muchas veces la inversión no va a ser mucha, sino que vamos a estar trabajando con lo que tenemos. Luego en el video de al lado se pueden ver que hay unas tapitas, con ella igual. Yo trabajo todo lo que sean formas y colores, ¿sí? En ese momento era el contraste de tapitas negras con la luz de fondo, y distintos tamaños de círculos, ¿sí?, de esas tapitas, distintos tamaños. La reacción que ella tiene es una reacción de llevar toda la boca, tiene una exploración oral que todavía no se extingue, pero que está en trabajo. Actualmente ella puede llevar a la boca un elemento y saber si se puede comer o no. Ella está llevando, eso no lo puede filmar en la última vez, ella está llevando a la boca, por ejemplo, no sé cómo se llaman, los chisitos de maíz, ¿sí? Pororó, no sé cómo se diría pororó en Colombia, el maíz explotado, ¿cómo se diría en Colombia? Palomitas de maíz. Palomitas de maíz, bueno, vamos a hablar así medio que... Las palomitas de maíz. Después lleva a la boca el cereal, ¿sí?, los cereales de colores. Entonces ella ya puede diferenciar lo que es comestible y lo que no, antes de haberlo metido del todo a la boca. ¿Y esto con qué? Justamente con la ayuda de la estimulación también olfativa, ¿sí? No solamente está el gusto por medio, sino también está el olfato. Y sabemos que el gusto tiene simplemente entre 4 patrones de, digamos, para conocer lo que viene a ser los sabores. Sin embargo, el órgano que ayuda es el olfato en este caso, ¿sí? Es la nariz, ¿sí? Las neuronas que se encuentran en la nariz son las que ayudan justamente a tener un mayor patrón de, digamos, sabores, por decirlo, ¿sí? Entonces no tenemos solamente el ácido, el salado, el dulce, ¿verdad?, y el amargo, sino que tenemos 36 dentro de nuestra disponibilidad. Por lo tanto, ella ya está en esa capacidad de aprendizaje, de poder discriminar lo que sí puede llevar a la boca y comer, ¿sí?, y lo que puede acercar a la boca, al labio, sin meterlo en la boca actualmente, ¿verdad? Todavía esa reacción de llevar a la boca no lo estamos sacando, pero de a poquito estamos trabajando en eso, y se ven los resultados ahora con la diferenciación de lo que viene a ser comestible y lo que no, que se le suele presentar. Acá podemos ver lo que les expliqué hace rato, que viene a ser la continuidad del trabajo de hidroterapia y de fisio. Ella inicia fisio, pasa hidro, y de hidro pasa conmigo, ¿verdad? Entonces se trabajan las reacciones, por ejemplo, desde el rodillo, se trabaja con las ortopedias, donde sí ella empieza a sentir dolor, lo cual en hidroterapia esto se va mermando, ¿sí? Ella justamente lo que ayuda es a pasar un poquitito el dolor de las posturas que va adquiriendo, ¿sí? Y cuando pasa conmigo ya empezamos a ver cuáles son los resultados de esas 2 primeras terapias. Si bien existe un objetivo que se debe trabajar, igualmente siempre está de por medio lo que el paciente puede hacer en ese momento. Entonces, si bien yo tengo objetivos planteados para el trabajo,
yo observo cómo ella está ese día, qué cosas está haciendo, entonces de repente modifico totalmente lo que tenía planificado. Así que vamos a ver un poquitito acá. 3, 4, se van todos afuera. 1, ahora vos. 2, esa Clarita, muy bien, muy lejos se fue. Ahora vos, dale, dale. 3, ay, qué lejos se fue, acá hay más. Bien, busca, 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 acá hay más. Eso, acá hay más pelotitas. Dale, sacamos. Sacamos. 1, eso, eso, muy bien, muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Qué bien, más rápido, muy bien, muy bien, qué fuerza. Wow, cuánta fuerza, Clarita. Tiramos, 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 más, tiramos, tiramos. Eso, muy bien. Muy bien, más. A ver, más. Sí, muy bien. Como al final mueve todas las extremidades así. Ok. ¿Te querés levantar? ¿Sí? ¿Ya no querés jugar? Vamos a tirar las pelotas. Así, afuera, dale. Tiramos la pelota afuera. Sacamos de acá las pelotitas. A ver, vos me tenés que ayudar. Vamos a sacar las pelotas. ¿Sí? Toma. Ay, ya se dio cuenta. Puedes cortar nomás. Ya. Bueno, también no tengo. Bueno, ahí pueden ver la continuidad del trabajo anterior, ¿sí? Para darle justamente la funcionalidad a todo el esfuerzo que están haciendo los demás terapeutas, ¿sí? Y que ella en verdad pueda sentir, digamos, la funcionalidad con los objetos mismos, ¿sí? Entonces ahí se puede ver el patrón en uno de los patrones de observación dentro de lo que es la psicomotricidad, el uso del objeto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ella tiene reacciones de un bebé entre 4, 5, 6 meses, ¿verdad? 8 meses, podemos llegar hasta un año en algunas situaciones que se presentan. Entonces ella va tirando los objetos. La idea era justamente poder motivar al movimiento, ¿sí? La motivación al movimiento entró desde que ella empezó a mover más las piernitas, entonces dijimos, bueno, voy a meter en una pileta con pelotitas, era el pelotero. Era blando, cosa que yo pueda manejar el pelotero y llevarlo de un lugar a otro. No es un pelotero que habitualmente se utiliza, ¿sí? Con bloques de goma espuma más grandes en los laterales, ¿verdad? Esta es una piletita pequeña de bebé, pero me da la posibilidad de poder cargarla y llevarla de un lugar a otro según la necesidad que tenga en ese momento. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, se encuentra un espejo enfrente. La idea es que ella se pueda observar mientras realiza los movimientos y a la vez que se observa mientras realiza los movimientos, también me pueda observar a mí y por ende yo pueda ver las reacciones que ella va teniendo, los gestos que van teniendo y poder identificar si le está gustando, no le está gustando, cuánto tiempo más puedo trabajar con ella, ¿verdad? Esas posibilidades me da el espejo, a la vez que a ella le da la posibilidad de construir su esquema corporal a través del poder observarse. Bueno, aquí podemos ver también, esta es otra de las situaciones, por lo general la familia, según lo que se trabaje, entra o no conmigo a las terapias, ¿verdad? Dependiendo mucho de cuál sea la actividad que estoy persiguiendo o el objetivo, mejor dicho, que estoy persiguiendo. En este caso salimos del contexto del consultorio en sí, siempre lo hacemos todo en el consultorio. Esa semana el tiempo estaba, como se dice, muy lindo. Había un lindo vientito que podíamos disfrutarlo, entonces fuimos a la terraza
Obviamente es movilizar a mucha gente porque se llevan muchas cosas a veces a la terraza. Sabemos que cuando trabajamos todo lo que es estimulación multisensorial, tenemos que trabajar desde sonido, lo visual, lo gustativo, lo táctil, entonces muchas veces la movilización es bastante. En ese momento estuvimos trabajando con la familia, con ella, por ejemplo, ella está teniendo necesidades de pararse porque justamente es lo que se está trabajando. Por ende, se tiene que encontrar el disfrute de pararse para que ella sienta mayor necesidad de pararse. Por lo tanto, lo que hice fue por buscar las músicas que a ella le gusta, ¿sí? Que la familia me proporciona, invitar a la hermana y a la primita en conjunto con la mamá para que puedan disfrutar de ese momento en la terraza y poder jugar con elementos que ella pueda observar, tocar, ¿sí? Poder participar también. Así que después de haber trabajado con una tela con globos, ¿sí? Y pelotitas, ahí pueden ver a la derecha, se puede observar apenas una mesita. Esa mesa tiene un soporte de bandeja profunda para justamente cargar agua. En ese momento, luego de haber trabajado con las telas, pasamos a trabajar con el agua, cosa que a ella ya le está gustando más. Entonces usé colorante vegetal para que ella tenga la posibilidad de tocar el colorante en el momento que se introduce en el agua y ver los cambios del agua, ¿verdad? Le llama mucho la atención por, digamos, la transformación del color, ¿sí? Eso le llamaba mucho la atención. Lastimosamente esa parte no pude filmarla. Hay muchas sesiones que uno en verdad quiere filmar para poder mostrar las reacciones y para poder mostrar el avance, no solamente en cuanto a posturas y movimientos, sino también lo cognitivo, el poder entender lo que está sucediendo alrededor, el poder seguir un objeto con la mirada y darle una intención, ¿sí? Entonces, hay cositas que sí no llegué a grabar con ella. En otra oportunidad, como todos ustedes ven que ella pretende llevar a la boca, entonces al inicio trabajé con arroz cocinado, ¿sí? Arroz cocinado y fideo cocinado, fideo hervido, con colorante, ¿sí? Entonces, si yo quería trabajar el color rojo, le ponía colorante rojo al arroz, cosa que ella pueda meter la mano, pueda sentir, y si lleva a la boca no hay ningún riesgo, ¿verdad? Lo mismo, una vez que trabajábamos todo lo que sea a la mano y que ella pueda sentir la humedad, que pueda sentir, que pueda ver el color, ¿sí? Que pueda trabajar la motricidad fina, la aprehensión. Entonces, sumergíamos el pie dentro de la bandeja donde estaba ya el arroz, que ella tuvo una experiencia táctil manual, pasamos a la pédica, ¿verdad? Ahí llamativamente se podía observar que al meter el pie derecho en la bandeja de fideos cocinados, que estaban húmedos y que estaban fríos, ¿sí? Ella no tuvo ningún tipo de reacción, jamás miró. Al meter el pie, cosa que nos llamó mucho la atención, al meter el pie izquierdo dentro de la bandeja, ella ahí bajó la mirada y miró su pie, ¿sí? Se dio cuenta de algo que no notó en el otro. Entonces vamos probando las sensaciones, ¿sí? Corporales con las cosas o con los materiales que vamos acercándole para ver las reacciones que va teniendo y ver qué es lo que, digamos, qué más debemos presentarle, qué más debemos trabajar, porque sabemos que no existe una receta para ningún tipo de complejidad cerebral como se presenta en esto que viene a ser la paquigiria, ¿sí? O una lisoencefalía. Entonces, todo lo que podemos presentar es bien enriquecedor para el cuerpo, ¿verdad? Bueno, volviendo un poquito a lo que era la presentación, en la terraza, bueno, incluí a la familia, ya que todo entorno para poder aprender a jugar con el paciente, ¿verdad? Y que el paciente, digamos, aprenda a jugar, la familia también lo tiene que hacer. A través de esto se trabaja el relacionamiento con los integrantes de la familia. La terapéutica también hace efecto en la misma familia, se trabaja la culpabilidad. Ustedes saben que muchas veces, la mayoría de las veces,
es la mamá la que siente, o los padres en general, ¿verdad? Pero generalmente cae más en la mamá, la que siente la culpabilidad de la patología del hijo, ¿verdad? De las circunstancias que muchas veces, si bien no existe una causa explícita, siempre está el hecho de sentirse mal por la pérdida del hijo ideal, ¿verdad? Entonces ahí viene justamente acompañado la pérdida, la ansiedad en la familia cuando se espera que el chico haga o llegue a un nivel de conocimiento, de autonomía o de relativa autonomía, de relativa independencia, que entre los profesionales sabemos que muchas veces es difícil, ¿verdad? Que hay cosas que no se van a poder lograr, pero no sabemos hasta dónde podemos conseguir con ellos. Entonces es ahí donde podemos trabajar también con el disfrute del juego, ¿sí? Con la familia. También la minusvalía, en el cual siempre decimos, acá en Paraguay hay una palabra que se utiliza mucho, que es el ashinyaranga, ¿verdad? Que significa pobrecito, ¿sí? Y el pobrecito significa no puede hacer nada. Y la idea es todo lo contrario. Ahí victimizamos muchísimo más al paciente, por ende ya le ponemos un rótulo y ese paciente no avanza. Entonces tenemos que tratar de justamente trabajar esto. Así que ahí podemos ver el videíto. Eso. A ver, ahí. El viento. Nosotras jugamos y ella está disfrutando del viento, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver, esas son las músicas, algunas de las músicas, las tantas músicas que a ella le gusta, ¿verdad? Yo no utilizo tanto ese tipo de música, me parece un poco... no sé, ensordecedor, ¿verdad? Depende mucho de lo que pretendamos. Como ese era un momento en el cual estaba la familia, la mamá estaba a un costado, la hermana estaba al otro, la prima estaba en otro costado, ¿verdad? La idea era que ellos pudieran jugar. Esa tarde jugaron muchísimo, utilizamos distintos elementos, ahí iniciamos el juego con las pelotitas y los globos. Ustedes le pueden ver atrás, teníamos un personaje también que nos acompañó, que viene a ser el conejo, el pequeño Cotton que estaba ahí, también es parte de la terapéutica. Ella le toca al conejo, le abraza, toca sus orejitas, entonces le enseñamos a controlar la fuerza con la cual tocar los objetos, ¿sí? Con la masa, con la plastilina o con las pelotas duras trabajamos la fuerza para que pueda aplicar mayor fuerza para sostener, ¿sí? Igual que con los elementos con peso. Sin embargo, un conejo es un elemento con peso, pero no puede ser aplicado, no podemos aplicar tanta fuerza. Entonces le enseñamos a regular también la fuerza con tener un animalito que nos ayude, y en este caso viene a ser nuestro compañero Coto, ¿verdad? Que a ella le encanta y bueno, por lo general a todos los miembros de la familia. Y bueno, yo creo que hasta acá nosotros llegamos con la presentación. A ver, nos pareció muy importante dentro de la terapia ustedes escucharon su nombre con Clarita, ¿verdad? Saber que hay reacciones que ella anteriormente no las tenía y sin embargo hoy en día ella está teniendo, por ejemplo, el poder fijar la mirada, el poder mirarle a otra persona, observar el rostro cuando se le habla, ¿sí? Eso es muy importante, eso habla del nivel de comunicación social y también de desarrollo cognitivo. Entonces, el poder mirar a los ojos, el poder seguir un objeto con la mirada, el poder, por ejemplo, observar lo que yo voy haciendo, porque yo todo lo que hago lo preparo frente a ella justamente para llamar su atención. Entonces, el que ella tenga que observar todo lo que nosotros vamos haciendo en ese proceso
es muy importante y esas son situaciones que lo vemos ahora en ella, que anteriormente no se observaba. Por ejemplo, en las fotografías con la caja de luz, el hecho de que ella pueda observar lo que estábamos moviendo, el hecho de que ella sepa cuál es la fuente sonora y busque la fuente sonora, ¿sí? Ustedes ven que cuando yo muevo la cajita, el envase de arroz, ¿sí? Era un hopi que tenía arroz teñido. Cuando yo muevo el hopi y empieza a caer el arroz, genera cierto sonido, y este sonido justamente ella lo busca, ¿verdad? No solamente está mirando, también está buscando la fuente de sonido. Y esas son reacciones que por lo general vamos trabajando con los bebés. Entonces ella teniendo 3 años, 4 meses, está con reacciones de un bebé por las situaciones que se presentan de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿verdad? Entonces, siempre vemos hasta dónde ella va llegando para poder hacer la comparativa y ver qué más poder presentarle. Porque nosotros podemos decir, es un niño de 3 años, 4 meses. ¿Qué hace un niño de 3 años, 4 meses? Pero ella tiene reacciones de un niño, de un bebé. Entonces tenemos que ver cuáles son las posibilidades que tiene y en función a eso trabajar. Porque si no, lo que hacemos es frustrar mucho más al paciente, generar una negación en la actividad y por ende, en vez de que exista el disfrute, lo que hacemos es que exista un bloqueo ante las actividades presentadas y ella no quiera más presentarse a las terapias, cosas que ya llegó a pasar también, ¿verdad? O sea, hay momentos y momentos. Entonces es muy importante para el terapeuta saber cómo llegar al paciente, saber cuáles son las posibilidades que tiene el paciente y cómo llegar hasta el paciente según, digamos, el objetivo en concreto, según la patología, según la característica familiar, hablamos de una característica familiar, y también según lo que, según esa necesidad que exista, que provee el mismo entorno, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque el terapeuta no solamente tiene que conocer de todo lo que viene a ser lo teórico, las aplicaciones de los test, conocer, digamos, las diversas evaluaciones. Hay algo muy importante que yo siempre digo que viene a ser el ojo clínico. El ojo clínico es la capacidad de observación, ¿sí? La capacidad de observación, no solamente en el paciente, sino en la familia. Conocer las reacciones, conocer el gesto, la mirada, las posibilidades de comunicación de la familia para saber si es que esa terapia va a tener o no una continuidad en la casa. Por eso es muy importante involucrar a la familia también en las terapias, ¿sí? Entonces vemos, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Hay situaciones en las que Clarita estaba solita, ¿sí? Y hay situaciones en las que sí entraba la familia, inclusive dentro del consultorio, no solamente ahí en la terraza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo necesito que un día ella pueda focalizar la atención y trabajamos netamente lo que vienen a ser la función ejecutiva, inhibición de ciertos impulsos, ¿verdad? Focalizar la atención, crear memoria de trabajo. Entonces yo no puedo tener distractores, no puede estar la familia ahí, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales necesito que la familia esté presente para que le dé continuidad al trabajo en casa. Porque si no, el terapeuta trabaja con 3 horas, 4 horas intensivas, de repente 8 y 12 horas en la semana. Pero nosotros estamos luchando entre 3 y 4 horas, ¿contra cuánto? Contra 20 horas en casa. Si esas 20 horas en casa no se le da continuidad al tratamiento, nuestro tratamiento tampoco surge. Entonces es muy importante saber en qué momento la familia debe entrar en las terapias y en qué momento podría quedar fuera, ¿verdad? Un detalle importante, la paquilla también viene generalmente acompañada de convulsiones, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber cuando trabajamos alguna característica, como ustedes lo habían presentado hace rato, ¿verdad? En los casos que presentaron, conocer la etiología, conocer las causas, conocer, o sea, qué es lo que yo puedo presentar según el antecedente del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que en mi caso, la caja de luz, ¿sí? Siempre estaba fija en un solo tono. En un solo tono en la luz blanca, o en la luz media celeste, ¿verdad?
que podía iluminar bastante bien los objetos, que podía llamar la atención, ¿sí? Pero no se presentaba de forma intermitente con otras luces como generalmente la caja tiene esa posibilidad, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para que justamente no sea un foco de convulsión, un foco convulsivo, porque sabemos que también puede tener una entrada visual en la cual ciertas luces, ¿verdad?, puede generar convulsiones. Entonces también hay situaciones como tiene que trabajar y tener muy en cuenta. En ese caso, por ejemplo, lo hicimos probando con esa luz, ¿sí?, que es la más amigable para el entorno, ¿sí? Quizás más adelante pruebe, digamos, trabajando con otros tonos de luces o otros colores de luces. Igualmente, ella en hidroterapia, las veces que le toca trabajar hidroterapia con luces, ¿sí? La piscina también está adaptada a tener luces y va cambiando según el ritmo, y cuando es así, no usamos música electrónica, usamos música clásica, ¿verdad? Cosa que podamos trabajar mejor con ella y no genere una irritabilidad justamente. Y bueno, yo creo que nosotros hasta acá llegamos con la presentación. Espero que haya sido del agrado y bueno, lo que nos encantó fue, digamos, la presentación que tuvieron los alumnos y que bueno, pudimos cerrar con un caso específico también, ¿sí?, apoyando un poquitito desde otras edades y desde el trabajo multidisciplinar. Claro que sí, muy interesante el ejercicio. Muchas gracias, maestra Celeste, por este tan importante caso que nos presenta y cómo desde las diferentes perspectivas, ¿cierto?, de la psicomotricidad se aborda basado en toda esa estimulación multisensorial tan importante dentro de un proceso como lo es el campo de un paciente neurológico, ¿cierto?, donde el abordaje va más al detalle, a la experiencia, a la experticia, de trabajar desde ese abordaje multidimensional en esa persona, y más si estamos hablando de niños, donde realmente, como usted nos lo explicaba, esa etapa cronológica en relación a esa edad motora, esa contextualización de ese desarrollo motor, pues debe ser cada fase tratada y abordada desde perspectivas tan importantes como las menciona. Igual nos da estrategias muy interesantes que se abordan en este tipo de pacientes, que es para nosotros de gran interés. Y nada, pienso que hemos hecho un dúo muy bonito el día de hoy, desde donde en base a la academia hemos reunido conocimientos y aportes significativos tanto para ustedes como para nosotros. Y nada, pues dándoles muchísimas gracias, agradeciéndoles la oportunidad del día de hoy, y esperemos contar y avanzar como en toda una línea temática para poder darle continuidad a este tipo de experiencias. Entonces, muchísimas gracias. Les pido por favor un aplauso para... Okay. Y agradecer por esta grandiosa oportunidad y experiencia de tenerlas a las dos el día de hoy aquí. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias, Escuela Colombiana de Rehabilitación. Realmente estamos muy contentos de dar continuidad a estos tipos de eventos en cuanto al intercambio de clases de espejos. Realmente ya se siente muy familiar esto. Agradezco muchísimo tanto a los alumnos, a usted profesora, a la profesora Celestina Jara, para poder compartir y dar continuidad a estos tipos de presentaciones que nos da la posibilidad de realizarlo a distancia y pese a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la pandemia, pero igual pues tenemos la posibilidad todavía de estrechar lazos internacionalmente a través de estos medios. Así que les agradezco por dar continuidad y confiar en la Universidad Iberoamericana. Junto con la Escuela Colombiana de Rehabilitación estamos muy contentos de poder seguir compartiendo. Claro que sí. Le agradecería a la profe Celestina si me pudiera dar acceso a la grabación para de pronto
otros cursos de la universidad que quieran ver tan importante encuentro, entonces le agradecería que me hiciera llegar de pronto la grabación. ¿Listo? Y de Bueno, hecho, me siento más. sí, de hecho le vamos a hacer llegar la grabación y también las fotitos, porque las exposiciones estuvieron muy buenas, así que muchas felicidades, muy enriquecedor en verdad, así que yo creo que esto fue un gran aporte también para los estudiantes, así que muy agradecida por toda la posibilidad. Para mí es un honor poder participar de este encuentro, el que la materia haya sido elegida, ¿verdad?, para poder compartir justamente experiencias, y qué mejor hacerlo que en este estudio de la realidad, ¿sí?, que nos compete como terapeuta. Así que me encantaron las dos presentaciones que hicieron los estudiantes, yo creo que eso habrá sido el examen ya, ¿no? ¿O todavía le falta? Todavía les falta, pero van bien realmente en la construcción del conocimiento y en todo el tema de evaluación, pero van muy bien, sí. Qué bueno, en verdad, felicidades nuevamente y muchas gracias. Les vamos a hacer llegar todas las fotitos y las grabaciones para los estudiantes que después quieran observar. Claro que sí. Bueno, no siendo más, les deseamos un feliz resto de día, que la pasen muy bien y gracias por tan agradable rato. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Chao, chao. Nosotros seguimos con nuestros estudiantes, ¿verdad? No sé si ustedes tienen. Abierta la... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pudieron seguir, pudieron participar? Muy agradecida, en verdad, que hayan podido participar de la charla. Lastimosamente al inicio hubo un inconveniente con los horarios, ¿sí? No habíamos armado bien, digamos, en el sentido de que, bueno, en Colombia entendieron que eran las 10 colombianas y nosotros entendimos las 10 paraguayas y armamos todo para las 10 paraguayas. Una hora de diferencia. Una hora de diferencia, sí. Igualmente sabíamos de la hora de diferencia, pero ellos entendieron, a pesar que tuvimos reuniones, ¿verdad?, que entendieron que era en ese horario. Más allá de eso, espero que les haya gustado. Esta clase se va a alzar a la plataforma, se va a hacer una tarea en función a justamente lo que ustedes pueden observar y analizar desde todo lo que fueron las presentaciones. Así que agradecida con la profe Mayra por la invitación. Este es el segundo encuentro que nuestra materia está teniendo en una clase espejo, principalmente con la Universidad de Rehabilitación de Colombia, una escuela muy importante de fisioterapia. Y que nosotros seamos invitados a participar de esa clase es todo un honor. Ustedes pudieron ver, ellos tienen clases presenciales, son muchas horas las que están teniendo, ¿sí? Es otro el contexto en el cual se está dando, como yo les había explicado al inicio. Por lo tanto, ustedes no podían hacer la presentación, pues lo estamos viendo muy poco. Pero para la próxima prepárense, porque de esa forma les voy a tomar el examen también. Sí. Muchas gracias por la participación, espero que hayan disfrutado y también enriquecedor, ¿verdad?, para aumentar los conocimientos y ver de otra forma que a pesar de todo trabajamos muy similarmente. Sí, realmente. sí, totalmente. Totalmente similar. Sí, acá lo importante es saber que más allá de repente de que ellos lo estén haciendo en presencial, por eso justamente tuvimos que hacer en este horario, salir de nuestro horario habitual, ¿verdad? Más allá de que ellos estén trabajando en presencial, nosotros en virtual perseguimos el mismo objetivo, que viene a ser la calidad de vida del paciente, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante el que podamos estar siempre empapándonos con informaciones, con el material que tenemos y a la vez poder participar de distintas experiencias, y esta es una de ellas que justamente ayuda bastante a nuestro saber y al futuro del profesional, ¿verdad? Así que muchas gracias por haberse sumado al encuentro. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Muchas gracias. Nos vemos. Chaucito. Chau.